Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy están conmigo en el estudio Andrés Güengue. Andrés Güengue es un colombiano caleño que hace cerca de 30 años salió del país exiliado con su familia después de que a su padre lo asesinaran las llamadas fuerzas oscuras, que han mantenido este conflicto interno casi inalterado durante 60 años. Él se fue a Suecia y allí tuvo la oportunidad de hacer su vida, de hacerse profesional y ha regresado algo así como hace cerca de 4 años, intentando retomar sus raíces y participar de la agenda política, social y económica del país. Buenos días, Andrés. Buenos días. Nos acompaña también el profesor investigador de la Universidad Santiago de Cali, Federico Vallejo, quien es economista y quien trabaja temas de pobreza, desarrollo y economía. Buenos días, Federico. Buenos días a toda la teleaudiencia, un saludo para todos los compañeros de la mesa. Y nuestro amigo David Andrade, panelista frecuente en nuestro programa, quien está con nosotros como todos los lunes. Buenos días, José Alberto, un cordial saludo a la teleaudiencia y complacido de compartir con Andrés y Federico. Perdón, ¿ese saco suyo es color azul o color morado? Es que no sé si... ¿Está haciendo alguna campaña política? No, señor, es uno que tenía guardado de mucho tiempo y como la moda repite, entonces ahí vamos a... Bueno, no me vaya a confundir el programa, que este es un programa de ideas, de temas y no de fashion. Bueno, muy bien. Después de este momento entramos en materia. El columnista Juan Manuel López Caballero, hijo, entre otras cosas, del expresidente Alfonso López Michelsen, nos acaba de escribir un artículo en la revista Dinero, en aquel habla la economía de la guerra, y dice algo muy centrado. Fidel Castaño, por allá, hace 25 años, decía que el problema de la guerra en Colombia era que existían 2 factores infinitamente abundantes que hacían posible la guerra. Uno, un ejército de desocupados, es decir, de desempleados urbanos y rurales creciente, que estaban dispuestos a irse al mejor postor a hacer tareas de encargo, bien sea con la guerrilla, con los paramilitares o con lo que hoy llamaríamos la BACRIN y cualquier otra organización delincuencial, y la droga, el comercio creciente desde el punto de vista económico también hasta el infinito, porque es un negocio que por su ilegalidad, por su prohibición, maneja sumas astronómicas. Esos 2, decía él, son los grandes detonantes de la guerra. Pero hoy estamos sentados en una mesa de negociación y hay señales de que posiblemente podemos llegar a firmar un acuerdo para iniciar la aclimatación de la paz, es decir, para entrar a lo que llamaríamos un posconflicto. Y extrañamente, en la última semana, el ministro de Defensa saca lo que llaman los periodistas un trasnochado, una noticia, es decir, que estén intentando atentar al expresidente Álvaro Uribe, al exvicepresidente Francisco Santos, al fiscal Montealegre. Esto lo sabe el Estado no desde hace una semana, lo sabe desde el principio del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero extrañamente el ministro de Defensa fue en esta semana que dijo, lo dio como noticia. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿estamos jugando a una economía de guerra y vamos a seguir jugándole a la economía de guerra o vamos a entrar definitivamente a apostarle a una economía de paz? ¿Y qué significa eso? Yo quiero preguntarle a usted, Andrés, cuando usted se fue, usted era un niño y usted llegó a un país que no conocía y a un continente que no conocía. Díganos 2 o 3 cosas que desprevenidamente como ser humano le llamaron favorablemente la atención a usted de ese entorno económico, social, cultural y ambiental que encontró allá. Pues sí, uno de mis mayores impactos fue darme cuenta de que no existía miseria.
¿no? Que era un país donde no veías personas en la calle durmiendo, donde las personas se acobijaban cuando llegaban allá y se les ofrecía sus espacios, sus viviendas, sus espacios. Eso fue uno de los mayores impactos. Lo otro fue la confianza que se tiene desde el ciudadano hacia su Estado, ¿no? Por ende, la gente es muy correcta a la hora de pagar sus impuestos y la gente está muy pendiente de que nadie haga lo contrario. Entonces, la misma sociedad juzga a la persona que trata de invadir los impuestos. De hecho, es mucho más, o sea, las penas de cárcel son mucho más altas cuando uno comete este tipo de delitos que cualquier otro. Entonces, el mismo Estado acobija este tipo de acciones. O sea. 2. ¿Y la tercera? La tercera sería, pues, el tema desde niño, desde mi óptica de niño, era ver que yo podía salir a jugar afuera en la calle y dejar los juguetes afuera y volver al otro día y tenía mis juguetes allí y habían otros juguetes y todo el mundo respetaba eso desde niño, ¿no? Para nosotros era muy novedoso ese tipo de conductas. Pues yo le he hecho esa pregunta a Federico y David a Andrés a propósito, porque les quiero invitar a ustedes dos que son economistas a que no acartonen el discurso, es decir, a que lo bajemos a tierra, a que lo bajemos a ese niño que dejaba los juguetes, eso qué significa económica y socialmente hablando, a que lo bajemos a ese ciudadano que paga sus impuestos porque cree en el Estado, en el gobierno, a esa persona que común y corriente que ve que no hay pobreza, que no hay miseria, que no hay indigentes. Allí quiero que entremos. Bueno, desde el punto de vista como yo lo veo y hemos visto de alguna manera en economía, el estudio de las instituciones en general tiene mucho que decir en ese aspecto. Más allá de un problema cultural, nosotros acá se ha dicho pues que de alguna manera heredamos algo así como la violencia porque somos de una tradición que viene de allí, histórica y todo este tipo de cosas, pero no lo es tanto. Digamos que una sociedad bien ordenada que cumple con sus normas, es una sociedad que ha creado sus instituciones. Esas instituciones no solamente están fortalecidas, sino que son unas instituciones que se alejan de actividades típicamente extractivistas, típicamente explotadoras del Estado o a partir del Estado, y más bien utilizan el Estado como un medio que canaliza esfuerzos y recursos sociales donde ese Estado representa de verdad a las personas. Más allá del problema de que si en los países como Suecia, era que tú estabas, ¿cierto? Hay un estado de bienestar, más allá de que el Estado sea un Estado que dé cosas, más bien allí lo que uno puede observar es una relación entre las complementariedades que puede tener la sociedad civil con el Estado, con un Estado que lo representa políticamente. Es decir, nosotros aquí a veces pensamos que el Estado no nos da cosas y se dice que el Estado entonces es asistencialista. Pero miren que más allá de eso el modelo sueco tiene algunos elementos institucionales que trascienden ese asistencialismo. No están recibiendo caridad los suecos, ni su población. No es esa visión del Estado dando cosas sin que se espere nada. Tal como lo decía Andrés, las mismas personas que están interviniendo para ver si se paga o no se paga los impuestos, quiere decir que los impuestos allá tienen representación. Parte de la tragedia nuestra es que los impuestos no tienen una representación. Y que se lo roban bandolas adentro. Justamente por eso. Entonces, en un contexto nuestro, donde, vuelvo y repito, como lo dice el profesor Robbins y otros autores, hay unas instituciones que son extractivistas, que usan el Estado para aprovecharse de él. Allá tenemos unas instituciones que, como mencionan Robbins y Acemoglu, son incluyentes. Y esa inclusión implica que la ciudadanía de a pie se ha apoderado, no empoderado sino que tiene una presencia fuerte en la relación con el Estado. Y eso solamente pasa a través de una madurez política y una madurez de los partidos políticos. David, yo quiero que le jalemos pita al tema impositivo. Creo que a ningún mortal le gusta pagar impuestos. No creo estar muy lejos de la realidad, ¿sí? Pero ya alguien decía por allá que hay dos cosas a las que no nos podemos escurrir: de la muerte y de los impuestos, todos los seres humanos. Pero el problema es que cuando uno paga impuestos y ve que se los roban, que los despilfarran, que se los apropian unos grupos de poder que cooptan el Estado municipal, el Estado regional o el Estado nacional, y que la plata terminó no en salud, no en vivienda, no en educación, no en vías, sino en mantener unos grupos delincuenciales de cuello blanco, muchos de ellos,
uno quisiera decir, al carajo, no hay nada. Usted como economista, de cara a esto que viene, mire, hemos invertido mucho dinero. Colombia es el ejército de Colombia, proporcionalmente a su número de población, es uno de los ejércitos más grandes del mundo. Y el propio Juan Manuel López Caballero dice que Colombia es el único país, después de Estados Unidos, que tiene cantidad de helicópteros Black Hawk funcionando para la guerra, por encima de Israel proporcionalmente. Mire usted. Bueno, muchas cosas han hablado y acercándonos al tema del posconflicto, sí que es importante ese cambio cultural. Yo creo que aquí, digamos, en lo que estamos fundamentalmente un tema de cambio cultural. Poco Federico decía, no, es que a nosotros nos dicen que venimos como de una cultura violenta, pero pues los nórdicos allá eran los vikingos, que sí que eran bárbaros, pues. Y sin embargo, digamos, hay una organización y una cultura. Ese respeto por la autoridad, ese respeto, digamos, el pago de impuestos, es un reconocimiento, digamos, a esa autoridad. Y esa autoridad responde, por eso, digamos, el ciudadano tiende a pagar. Tú decías que a nadie le gusta pagar, pero yo creo que aquí en Colombia tuvimos un ejemplo. Mocus dijo, vea, los que quieran aportar un poquito más de plata al municipio, háganlo. Y la respuesta fue increíble, creo que se acercó cerca del 80% de los ciudadanos bogotanos, hicieron un aporte adicional para las obras que se crearon, porque generó confianza. Sí se puede, digamos, a la gente le gusta pagar, y yo más bien veo que, digamos, el tema de los impuestos debería verse como el pago de un servicio. Cuando yo salgo a la calle y encuentro seguridad, encuentro unas vías arregladas, encuentro un orden, encuentro unos servicios públicos adecuados, pues yo sin duda de ningún tipo voy y pago. Encuentro unas escuelas y una educación para nuestros jóvenes, bien, no necesariamente la que recibo yo mis hijos, pero yo veo que un muchacho con mis impuestos está recibiendo una buena educación, yo voy y pago con gusto, y no tendría ningún problema en pagar más. Pero hay algo que ha dicho Federico, que es muy importante, yo no lo había tenido en cuenta, no lo había escuchado, que era que los impuestos no tienen representación. Y eso sí que es claro en la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque los ricos no pagan impuestos. Si los ricos pagaran impuestos, estuvieran encima de que sus recursos, de que sus platas fueran bien invertidas. Pero aquí en Colombia los ricos no pagan impuestos, todo lo contrario, como lo dice Federico, los ricos están haciendo lobby, diciéndole a los gobernantes, denos, ayúdenos, benefícienos, ¿cierto? Y seamos socios de ese negociado. Bueno. Entonces usted, gobierno, haga lo que quiera con tal de que a mí me dé. Los pobres tampoco pagan impuestos, ustedes no tienen cómo pagarlos. ¿Quiénes pagan los impuestos en este país? La clase media. Y esa clase media no tiene representación porque detesta la política, detesta a los políticos, no quiere participar. Y esa clase media, esa sí responde a que trata de evadir, trata de eludir, pero como no tiene el poder de corrupción suficiente, pues le toca resignarse y pagar. Y esa clase media la están acabando, la están deteriorando y la están desanimando. Bueno, ahora le hago una segunda pregunta a nuestro querido Andrés. Andrés, usted regresó a Colombia después de estar 25 años viendo ese estado donde usted dejaba los juguetes y todo estaba como muy bien organizado. Entonces la pregunta es, ¿qué lo impactó? Díganos 2 o 3 cosas que lo hayan impactado de manera fuerte en economía, la sociedad, el ambiente del país. Un solo dato, antes de que usted nos responda. Los últimos estudios de la Cámara Colombiana de Infraestructura, que dirige un vallecaucano, Juan Martín Caicedo Ferrer, ¿sí?, que es de las élites de este país, reconoce que el 80% de las vías secundarias y terciarias del país están destrozadas. Y sucede que las vías secundarias y terciarias son las que llegan y van al campo, son las que salen del campo, de los corregimientos, de las veredas. No estamos hablando de las vías principales, sino de esas que acercan a Barragán, a La Marina, a San Antonio, es decir, a todos los corregimientos y municipios pequeños. Con otro dato, 1.120 municipios tiene Colombia, 850 son municipios con menos de 30.000 habitantes, es decir, más de 2/3 partes de la población colombiana vive en núcleos urbanos muy pequeños y estamos concentrados el 75% de la población, ¿sí?, en
4, 5, 7 ciudades del país. Pues, a ver, que me impactaron en Colombia, hay muchas cosas que me han impactado en la transformación social que existe en este país. Pero uno de los mayores retos que me he puesto ahorita que estoy aquí en Colombia es lograr conformar equipos de trabajo de alto rendimiento, porque la desconfianza en este país hace que eso sea casi imposible de lograr. Entonces, son los motores de transformación, los equipos de alto rendimiento, personas líderes que se atrevan a poner la apuesta a un cambio. He hablado con muchas personas, incluso pues, docentes de la universidad y todo, tratando de hacerlos visionar un poco, y las personas en Colombia hoy están como muy negativas hacia que verdaderamente existe posibilidad de hacer un cambio. Dentro de este proceso que llevo aquí en Colombia me he encontrado con muchas personas que me han dejado muchas anécdotas, entre esos un danés que estaba montando una empresa aquí en Colombia, me lo presentaron a través de un amigo, me fui a hacer una visita, me llamó para que le hiciera un favor, se lo hice y me fui a hacerle una visita y estuvimos dialogando. El danés, le expliqué mi proceso que llevo aquí en Colombia, que es un proceso tanto de inclusión política como inclusión social, trabajo social, vengo haciendo muchas actividades aquí en Colombia. Y dialogábamos así muy abiertamente, se generó una confianza por el tema de que yo pues venía de Suecia y todo esto generó como una confianza para hablar un poco más, hablar un poquito más amplio. En ese diálogo llega él y me dice: Andrés, ¿qué haces tú aquí en Colombia? Entonces yo le digo, pues a ver, a mí todo el mundo me pregunta lo mismo, pues yo tengo descendencia de aquí, soy cabecinegra, como nos dicen por allá en Europa. Y pues aquí estoy tratando de mirar qué es. Pero a mí me impacta más es que tú, siendo danés, criado en Londres, no hablas español, porque habla inglés y danés, y estás aquí, en Colombia, y con todo lo que te ha pasado, porque le han pasado muchas cosas en esta sociedad. Y se ríe y me dicen, sí, ¿verdad? ¿No? Me dice, no, lo que pasa es que él como profesional, ellos eran un grupo de empresarios que compraban empresas en diferentes partes del país, del mundo, se iban para allá, las potencializaban y luego las vendían. Y en uno de sus viajes viene a Colombia. Dice, cuando yo llegué a Colombia, vi un potencial en Colombia. Entonces yo le dije, eso es lo que yo hago aquí en Colombia. Porque también el hecho de haber crecido allá me ha ayudado como para ver las potencialidades que nosotros tenemos, que nosotros mismos los colombianos no nos damos cuenta. Entonces dejamos que otros las exploten y nosotros no hacemos eso. Es más o menos una de las, como de las cosas que me ha impactado, que nosotros vivimos en un país lleno de abundancias, pero que dejamos que otras empresas vengan, las exploten y nos exploten incluso a nosotros mismos, los mismos colombianos. Eso me recuerda también un aspecto que tocó Federico sobre el tema cultural también, y por allá yo leí hace mucho tiempo alguna teoría, digamos, sobre la geografía y el clima y la naturaleza, cómo puede impactar la creación de una cultura. Y evidentemente en esos países que tienen grandes temporadas de invierno, primero no se puede ser pobre, porque en el caso de que uno esté en estado de pobreza, homeless como le llaman en Estados Unidos, pues el invierno lo mata. O sea, una persona, si llega a haber un fenómeno de pobreza, no supera el primer invierno. Y digamos, existe una cultura donde yo tengo que trabajar en la época donde se puede trabajar, tengo que cosechar en la época donde tengo que guardar y tengo que acumular para los momentos en que no voy a poder trabajar. Cosa diferente, digamos, a los fenómenos que ocurren acá en los países tropicales, que somos del pan coger, ¿no? Todos los días necesitamos un pescado, pues vamos y lo sacamos, necesitamos un plátano, lo bajamos. Entonces existe, digamos, elementos culturales, y en eso he sido insistente en programas anteriores que lo hemos visto. Puede firmar el pacto que firme de paz, pueden colocar la ley anticorrupción que coloquen, pueden meter todos los mecanismos posibles, pero si no existe un cambio cultural de todos los individuos, de usted allá en su casa que nos está escuchando, que desea la paz, que desea que no haya violencia, que desea que no haya corrupción, si usted no toma una actitud de no ser corrupto, de no ser violento, pues digamos no va a haber un cambio definitivo en eso. Bueno, a ver, yo estaría de acuerdo en parte por acá, digámoslo así, David, yo con tu tesis, pero uno puede colocar unos contraejemplos. Es decir, la cultura finalmente
es un factor en el cual se desenvuelve la sociedad, sí, y es un componente, pero yo no creo que explique totalmente el asunto, que no es un problema de que nos pongamos de acuerdo para volvernos buenos, porque es que somos más o menos culturalmente malos o algo por el estilo. Si uno mira pruebas al canto, Sonora en la frontera México-Estados Unidos, es una ciudad dividida por la frontera, quedó partida. El lado mexicano con sus instituciones mexicanas, el PRI y toda la depredación que hay, no tiene buenos servicios de salud, de educación, la pobreza campea. La misma cultura, escuchan la misma música, al otro lado de la valla tiene instituciones incluyentes, participativas. Yo no soy pro yanqui ni más faltaba, pero por lo menos digamos que tienen una democracia un poco más estable o representativa, si se quiere. Entonces mire que esas dos cosas, Haití y República Dominicana, están en la misma isla. En el terremoto de Haití, ¿por qué no se cayó República Dominicana? Porque las leyes son más laxas en Haití, ¿cierto? ¿Y por qué son más laxas? Bueno, hay todo un proceso cultural, porque hay más curadores urbanos, pero como también los de institucional. Entonces yo digo que las instituciones, en ese caso, se vuelven importantes, porque si las instituciones... Como inductoras de cultura. Como inductoras de cultura, exacto, porque la cultura finalmente... las instituciones son reglas del juego que establecen rituales de comportamiento para los sujetos y para las organizaciones. Claro. Por ejemplo, el caso de República Dominicana, españoles, y en el caso de Haití, franceses. Claro, pero lo que pasa, claro, correcto, vienen desde... Es decir, eso tiene un trasfondo histórico, correcto, pero lo que hay que entender allí es que el tipo de institución que se va creando lo que genera es el modelo de incentivos para hacer cosas. Para poner un solo ejemplo, el modelo que nosotros hemos establecido alrededor de la reforma política después de 1991, que se dijo iba a ser incluyente, lo único que ha hecho es propiciar esquemas para las microempresas electorales o para que los gamonales de la política amenacen con que me voy ya no por el partido sino a través de firmas, y entonces es casi que una extorsión a su propio partido político, y eso ha desdibujado la figura misma de los partidos políticos, por ejemplo, en nuestro país. Pero mire que son reglas del juego que son bien capitalizadas, entonces ya lo que era una política incluyente, donde usted puede ir por firmas, termina convertido en una estrategia de acción de ciertas personas inescrupulosas. De hecho, sí, o sea, el proceso de Suecia tiene su momento clave donde empezó a generarse esta sociedad que nos encontramos hoy en día en Suecia. En las épocas antiguas, Suecia era un país de emigrantes. La gente no veía posibilidades en Suecia y emigraba. De hecho, en Estados Unidos, en ciertas zonas, hay muchos apellidos, Anderson, Ulson, que son emigrantes de la zona nórdica. En Argentina pasa lo mismo, sucede lo mismo. El Boca Juniors, por ejemplo, tiene su trascendencia en una colonia sueca, por ejemplo. Suecia era un país donde la gente se estaba yendo. Se sentaron en la mesa actores importantes como fue el gobierno, como fueron los sindicatos y como fue la misma empresa. Entonces el Estado tomó su posición y les dijo, bueno, si nosotros seguimos en estas, pues nos vamos a quedar sin gente. Y ustedes necesitan, en la empresa necesitan personas para funcionar. Los sindicatos, si seguimos atacando a las empresas, pues no va a haber trabajo. Entonces llegaron a un acuerdo, dijeron, bueno, nosotros vamos a ejercer la posición como Estado, ¿ya? Y vamos a garantizar que esto empiece a funcionar. Entonces, ¿cuáles son sus compromisos? A los empresarios les dijeron, sus compromisos son pagar los impuestos al Estado, ¿ya? Nosotros los retribuimos en cosas fundamentales que en la cadena de Maslow son de la pirámide inicial, de la parte inicial, que es salud, que es vivienda, que es educación, una educación proyectada a un país, ¿ya? Una vivienda, no una vivienda de interés social como son aquí un pedacito, no, sino que una vivienda digna, ¿ya? Y entonces se empezó a generar un concepto de bienestar a la sociedad, ya con eso, ya la infraestructura, ya mecanismos de procesos que proyecten tanto la empresa como al ciudadano. Entonces había ya un impacto ahí y empezaron a construir una sociedad de conocimiento, ¿ya? Donde se proyectó mucho la academia como papel fundamental para generar el capital humano que las empresas iban a necesitar para su desarrollo económico. Entonces tenemos un país con una población pequeña, ¿ya? Donde empezó a demandar mano de obra
de otros países de Europa. Incluso los yugoslavos fueron una de las migraciones más altas que hubieron en un tiempo, los finlandeses, porque Suecia empezó a generar todo este proceso, empezó a generar sus retributos a través de sus empresas, y sus empresas crecieron y empezaron a generar los incentivos al país. Yo, digamos, el llamado que hace Federico, y sí estamos de acuerdo, cuando yo me manifiesto en que no solo es colocar una norma, una ley o crear una institución, no, me refiero a por sí hacerlo, digamos, esos cambios, esas modificaciones hay que hacerlas, pero orientadas hacia una transformación cultural, no simplemente colocándolos como esperar a que la solución sea colocar un artículo donde diga no robarás y listo, no es la solución, sino que hay que crear unos mecanismos que vayan transformando y cambiando, digamos, la cultura y que tengan los incentivos económicos, culturales, sociales, los incentivos para que la gente vaya haciendo una transformación. Entonces, en eso estamos, digamos, de acuerdo. Cuando yo decía, no solamente es esas modificaciones del cambio cultural, no significa que solamente la gente tenga que transformarse sola como generación espontánea. Claro, esos cambios institucionales y normativos deben hacerse, y deben hacerse con una perspectiva y con una orientación del cambio cultural, y no simplemente, digamos, decir, como hay mucha violencia, entonces prohibamos que seamos violentos. Como la gente mata en moto, entonces prohibamos la moto. Como la gente quema con pólvora, prohibamos la pólvora. Y si su no es infiel, vende el sofá. Exacto, no es solamente un tema prohibitivo y no es qué, sino un tema, digamos, de cambio cultural. Si la gente se mata en moto, pues hombre, hagamos unas medidas y unos mecanismos donde la gente sea mucho más prudente al manejar la moto. Yo diría que eso pasa por el ejemplo. O sea, si nosotros trabajamos desde las instituciones públicas con el ejemplo, vamos a lograr transformar una sociedad. Porque si desde el Estado estamos diciendo, no roben, pero aquí estamos robando. No hagan así, pero estamos haciendo esto, ¿entiendes? Entonces, si uno no genera confianza desde los entes que son supuestamente los que se tienen que ver como reflejo de la sociedad, pues no estamos haciendo nada. Hacemos todas las leyes que queramos, generamos todas las cárceles que necesitemos en un país y no vamos a transformar una sociedad. Yo digo una cosa respecto a lo que estaba mencionando Andrés, y también toca con lo que tú decías, David. El problema de las instituciones pasa un poco por la cultura, pero pasa por los sujetos que están llevando a cabo las transformaciones políticas. Eso que Andrés mencionaba, de que el Estado se comprometió en una lógica corporativista, la relación empresa-Estado, academia, sociedad, incluso la Iglesia, desde la encíclica Rerum Novarum de por allá, ¿cierto? Que dijo que no había contradicción entre el capital y el trabajo. Más allá de eso, ese pacto social se propuso no solo para los países nórdicos, se propuso, así no lo crean los televidentes, para Colombia y para Latinoamérica. Claro, porque, la doctrina social de la Iglesia. Porque fue una forma de establecer también, no, pero no solamente eso, el tema del Estado interventor keynesiano, del Estado de bienestar, se hizo como una estrategia para desatrancar un poco la acumulación de la posguerra. Exactamente. De la posguerra, es la que acumulación de en capital. La posguerra, la Iglesia, claro, y el capitalismo mundial tuvieron que juntarse. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si la receta era igual para todo el mundo, resultaron siendo exitosos en unas partes las mismas políticas y en otras no? Entonces, aquí lo que podemos entender nosotros es cuál es la lógica un poco de esas instituciones extractivistas que han instrumentalizado históricamente al Estado. ¿Quiénes son ellos? Hombre, son las clases dirigentes de este país que siempre han establecido la forma para poner al servicio de sus intereses particulares ese tipo de estrategias. Cualquiera que lleguen, si son las del Estado keynesiano, se lucraron de ellas, hicieron un proceso de sustitución de importaciones en donde, por ejemplo, no se desarrolló la producción de medios de producción, nos quedamos en una dependencia tecnológica, en donde, por ejemplo, el proteccionismo no fue un proteccionismo entendido como se hizo, por ejemplo, en Corea o en algunos países en donde ese proteccionismo implicó más un apalancamiento del riesgo por parte del Estado, más allá de simplemente poner barreras arancelarias, sino que fue un acompañamiento desde lo estatal, de las formas concretas de las políticas que van tomando esas políticas más generales pues, de proteccionismo, son distintas porque se instrumentalizan desde los grupos de poder y lo que generan son instituciones depredatorias o instituciones rentistas que no les, digamos, en el proceso de paz hay que ponerle mucho cuidado a eso, porque ¿qué es lo que vamos a negociar y cómo vamos a negociarlo? La FARC está diciendo cosas que las diría cualquier liberal de pura cepa.
¿cierto? Inclusión, participación, respeto, visibilidad de los menos favorecidos. Si ustedes leen eso, ahí no hay nada revolucionario, ni marxista, ni nada que se le parezca. Es totalmente en la doctrina liberal, de la democracia liberal, tal como se entiende. Ese punto es cómo lo vamos a llevar a cabo para que esas instituciones, si es que se pueden diseñar a partir de allí, resulten siendo unas instituciones que no desemboquen al servicio de los de siempre. Entonces, con base en eso que están diciendo ustedes y con lo último que dice Federico, yo les pido que introduzcamos un énfasis de la conversación con la siguiente mirada. ¿Quiénes y qué representan los que están negociando hoy en La Habana? Las FARC, su grupo negociador, representa a las FARC, pero ¿a cuáles FARC? ¿A cuáles FARC? ¿A todas las FARC? ¿A un segmento de poder de las FARC? Es decir, ¿qué posibilidad y qué certeza tenemos los colombianos corrientes de que esos negociadores de la FARC sí van a llevar al país por una senda de aclimatación, porque tienen la representatividad, la legitimidad necesaria para hacerlo? Uno. Dos, ¿quiénes negocian en nombre de los colombianos? En nombre del gobierno. Solo hasta esta semana el presidente acaba de anunciar, y no ha dicho quién, que va a poner a una mujer en la mesa negociadora plenipotenciaria. Todavía no ha habido un solo representante de víctimas campesinas, o de víctimas de exiliados, o de víctimas de viudos, de muertos, de huérfanos. No hay uno solo. Allí está el presidente de la ANDI, está un general retirado, está un alto consejero para la seguridad, está un señor que fue ministro de gobierno y vicepresidente de la República, pero ahí no hay colombianos del común, no hay todavía. La pregunta es, ¿a qué tipo de negociación nos acercamos? Ese punto no se puede soslayar y hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Qué es lo que se está negociando? ¿Qué tipo de institucionalidad? ¿Qué tipo de apuestas económicas y sociales son las que se van a negociar? ¿Y hasta dónde el ejemplo, eso que usted decía, el ejemplo de ellos servirá como detonante para que esto funcione, o por el contrario como detonante para que esto se dinamite? Pero antes de que ustedes contesten, hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Buenos días, doctor Tejada, le habla Melquisedec. Sí, don Melquisedec. El barrio de La Ceiba. Yo quiero hacer un aporte aquí. Es histórico, que tiene que ver en el tema de las empresas y el trabajador con los sindicatos. El Partido Liberal y el Partido Conservador, cuando ellos se dedicaron a las luchas intestinas, de ahí sucedió que ese es el ejemplo de que salieron los grupos armados. Bueno, lo segundo, cuando entran los sindicatos a reclamar sus derechos, entonces el Partido Liberal y el Partido Conservador consideraron a los dirigentes sindicales y a los trabajadores como enemigos del Estado. Y desde ahí también se tiene en cuenta de la época del marxismo-leninismo también, porque eso chocaba con las aspiraciones de los dos partidos tradicionales. Entonces, esa situación está latente en estos momentos en Colombia. Para el empresario, el trabajador es un enemigo acérrimo y político, y no deja que el país progrese y que haya una equidad en utilidades y que haya una retribución, como decía el señor ahí ahora, para todos los trabajadores y también para el ciudadano. Muchas gracias. A usted, don Melquisedec. A ver, Andrés. El señor tiene efectivamente mucha razón en lo que dice. Digamos, hay un factor detonante. Yo digo que si hay en este proceso de paz, ¿sí?, que es muy necesario para el país, pero no va a generar el impacto que todos los colombianos esperamos, ¿ya? Y los colombianos saben de ello, y por eso es que se sienten un poquito como con un sinsabor. ¿Será que le apostamos a estos? Entonces, se pueden firmar cuantos pactos y procesos de paz existan, pero si no hay unas condiciones reales para que la paz llegue a nuestro país, no va a suceder nada, ¿ya? Entonces, de ahí parte la apuesta a la educación, ¿no? Sí, la educación como factor fundamental para hacer un proceso de concientización. Por ejemplo, tengo un ejemplo muy mío. Estando en Suecia, yo me sentaba a leer las noticias de lo que pasaba, acontecía en el mundo. Resulta que había una empresa que en ese entonces
conseguir un plátano en Suecia, eso era como una exquisitez, o sea, eso no existía. Teníamos que viajar muchas veces a otro país, a Alemania o a Dinamarca, a conseguir plátanos, por ejemplo. Llegó una empresa y hizo una introducción bastante fuerte que se llama Chiquita Brown, ¿ya? Esta empresa muy conocida y tal. Y yo dentro de mi ignorancia, no, que Chiquita, que bananos pues, de Colombia, tal, y nosotros comprábamos los bananos de Colombia y los productos de Colombia. Resulta que leyendo las noticias, pues alcanzo a ver una noticia donde sale que Chiquita Brown está implicado en el proceso de los masacres de las bananeras, ¿ya? Sí. Donde conformaron los paramilitares. Y yo dije, no, venga, yo comprando productos a una empresa que está masacrando a mi gente, yo dije, no, nunca más. Y empecé a buscar otros mecanismos o otras opciones. Dentro de eso entró un proceso, conocí lo que fue Fair Trade, que se llama ahorita mercados justos, y entonces así me costara un poquito más, pero prefería comprar de un proceso certificado donde se trabaja por un tema de derechos y toda esta cuestión. Y eso, la conciencia, la educación, mi nivel de análisis hace que yo podía tomar esas decisiones, ¿ya? Entonces, si no le apostamos a la educación como la educación de calidad, también tenemos que aclarar, ¿no? Porque es que educación no es cobertura nada más. Si una educación no está proyectada a la transformación de un país, pues no sirve. Entonces, por ejemplo, en Suecia, cuando usted va a ingresar a la universidad, pues tienen sus mecanismos de ingreso, que hay que hacer las pruebas, IFES, más o menos así el proceso, pero ellos ya saben de antemano, con datos y cifras reales, cómo va a estar el proceso generacional de cambio. Entonces dicen, si nosotros vamos a educar, digamos, administradores, pues no podemos educar cualquier cantidad de administradores, sino hay que acorde a lo que el mercado necesite, ¿ya? Eso hace que los salarios se mantengan, que las condiciones se mantengan, entonces... Porque le asignan responsabilidad a las universidades. Exactamente, y las universidades no se ven como un proceso de beneficio, o sea... un simple negocio. El negocio, exactamente. Entonces, si no tenemos ese tipo de visión claras, pues no vamos a transformar una sociedad. Los procesos de paz, pues no va a pasar nada, ¿ya? Porque no hay una verdadera visión de transformación de una sociedad. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis sobre lo que primero hablábamos en la primera parte del programa, con un ejemplo que me parece que hay que resaltar, lo que ha ocurrido en el Consejo de Cali con la elección de la mesa directiva. Ahí hay un ejemplo de que la gente nueva, joven, que llegó al Consejo, le dio un golpe de Estado a los viejos que llevan años en el Consejo Municipal y le dio un golpe durísimo a la administración municipal que esperábamos todos fuera un cambio importante, digamos, en el manejo político de la ciudad, y todo lo contrario, estaba mañada y amangualada con los viejos concejales, ¿cierto? Y los muchachos ahora, los jóvenes, que ya no están tan jóvenes porque empezaron a ver política conmigo, ya son maduritos, le dieron un golpe de Estado, y eso hay que acompañarlo. La ciudadanía debe acompañar ese cambio de transformación y no dejar a los muchachos solos para que esa administración de viejos que está acostumbrada a manipular y manejar las cosas, y los otros concejales no vayan a deteriorar ese proceso de cambio. Con eso quiero cerrar, digamos, lo que hablábamos en la primera parte del capítulo, de que hay procesos de cambio, pero no se pueden dejar solos, hay que acompañarlos y hay que llevarlo. Entonces, enhorabuena lo que está pasando en el Consejo de Cali, y que eso sea un motor que definitivamente disparen los cambios en la ciudad de Cali. Y en cambio el posconflicto, mire, solo hay que verlo, el primer gran beneficiado de un acuerdo de paz en La Habana o de una cosa, es la industria minera, que son de multinacionales. Esos son los primeros beneficiados. Cuando se firma un acuerdo, yo estoy completamente seguro que las empresas mineras, petroleras y todo eso van a bajar muchísimos costos en seguridad y en vigilancia y en todas, digamos, estas cosas que antes, porque hace mucho tiempo no escuchamos que las FARC atente contra un oleoducto o alguna cosa de esas, eso lo dejaron hace rato, se van a beneficiar. Claro, lo que tú decías, ¿quiénes están negociando ahí? Pues unos representantes, ¿cierto? Ahí no están sentados, pero muy seguramente están en la puerta de al lado. Esos son más peligrosos y poderosos. Sí, porque no asumen responsabilidad política. Claro, no la asumen y están ahí. Y están, digamos, los mandaderos, porque es que esa clase política no es una clase social la que ha gobernado este país durante mucho tiempo, es una clase política. Y la clase política a veces tiene relevos, llega cualquier otro, como tú los calificas, un lumpenburgués, pero llega y es cooptado y es manejado y mientras le sirva. Cuando un lumpenburgués es alcalde o gobernador,
todos van y se la rinden para buscar sus beneficios, pero vuelve y caen y los cooptan, y cuando ya no sirven, para afuera y para la calle. Por ahí hay un cuento donde está un vigilante de un palacio de gobierno, lleva 50 años, entonces le preguntan, vea, usted lleva 50 años aquí, ya ha visto gobiernos de izquierda, de derecha, dictaduras, usted ha sido el vigilante de este palacio de gobierno durante todo tipo de gobierno y todas cosas. Cuénteme, ¿y usted cómo ha hecho para estar aquí? ¿Qué lo mantiene? Y dice, no, mire, es que aquí puede estar el gobierno que sea, pero hay una cosa que no cambia, que son los visitantes. Siguen siendo los mismos los que vienen. Oiga, aquí. pero parece que se ve la película de Mayordomo, ¿ah? Que fue el asistente personal de 8 presidentes de Estados Unidos. A ver, bueno, tema posconflicto. Bueno, lo primero es poner un poco más de claridad sobre la cuestión. Hemos llamado posconflicto, yo creo, a algo que en realidad no va a presentarse de pasar el acuerdo con las FARC como posconflicto, porque ese nombre se le dio más por el hecho de que Álvaro Uribe no estaba reconociendo que había un conflicto político en Colombia. Entonces empezamos a hablar del proceso de paz como proceso de posconflicto para reconocer que había conflicto. Pero negociar con las FARC no implica acabar el conflicto, porque no es el único actor. Primero está el ELN, por otro lado, no como actor político directamente los paramilitares, pero sí la clase política y empresarial de dudosa ortografía que están detrás de ellos, que son actores políticos. Entonces, digamos que para hablar de un posconflicto habría que tener en cuenta todas estas otras personas allí. Entonces podemos más bien hablar de un proceso post-negociación con las FARC, a ver qué tanto se puede hacer allí. Lo otro, sobre la legitimidad de las FARC. Las FARC está haciendo una negociación en donde sus representantes pues los están representando a ellos como grupo político, pero no están negociando solos ni están yendo a imponer cosas, están negociando. Y están negociando con el Estado. Si ustedes miran lo que se hizo alrededor, por ejemplo, del preacuerdo, que de todas maneras está la tesis pues, de que, o el principio de que mientras no esté todo de acuerdo, los 6 puntos, 5 puntos, no está de acuerdo, mientras no haya un acuerdo total, pues nada está acordado. Si ustedes miran lo que apareció, por ejemplo, en el tema agrario, es un tema que la academia lo venía diciendo hace más de 30 años en este país, que desde los organismos internacionales se venían diciendo, la misma ONU a la final lo estaba diciendo. El problema de la tenencia de la tierra, el problema del acceso y de recursos al campo, el problema de las zonas de reserva campesina que han intentado tildarlas pues de zonas de reserva guerrillera, no lo es tanto. Es un problema de articular al campesinado a una economía de mercado un poco más solidaria, no es acabar con el capitalismo agrario, ni mucho menos. En ese sentido es importante que la gente entienda que el modelo económico no se está negociando en La Habana, porque no tienen la capacidad de hacerlo, porque no estamos negociando una cesación de guerra como tal, sino es un acuerdo parcial, porque las FARC históricamente tampoco, más allá de lo que los han tildado de terroristas o no, las reivindicaciones que han presentado, en las que han llegado a presentar como reivindicaciones políticas, han sido unas reivindicaciones alrededor de la tierra y alrededor de unos principios que para mi modo de ver se acercan más a los principios liberales que en otro sentido. Me gustaría cerrar con algo allí, y es el tema de la educación que proponía Andrés. El tema de la educación me parece clave en el sentido de que a nosotros, como sujetos políticos, hemos sido de alguna manera depositarios de un sistema educativo que, como diría alguien por allí, está generando un currículum para los sujetos que sí son capaces de comportarse bien en un supermercado, de comprarle a la chiquita, no como hizo usted, de que eligió y dijo no. ¿Por qué? Estamos asistiendo a una concreción hace más de 15, 20 años en este país, en donde ese proceso de educación lo que está generando son idiotas en el sentido griego. Los idiotas eran los que se interesaban solo en los asuntos personales y no de la cosa pública. El consumismo narcisista. Exacto. Entonces, en ese sentido, ese currículo que está puesto en los colegios, que está puesto en la Ley General de Educación, que se reproduce en las universidades, donde los muchachos quieren un cursito de Excel y donde dicen que para qué leer historia y ese tipo de cosas en los colegios. Porque eso es aburrido y eso para la gente desocupada. Entonces, mire don Melquisedec que llama ahora y nos hace un recuento de qué pasó con el movimiento sindical y por qué le quiebra la espina dorsal al sindicalismo en este país, y niega de alguna manera esa posibilidad de que negocien los trabajadores con la empresa privada. Si ya los trabajadores no están organizados, lo único que va quedando es la FECODE, con un montón de errores en su dirigencia.
Entonces, yo creo que generando este tipo de sujeto, a largo plazo, un sujeto político, con una educación política, no con educación y una cartilla ciudadana, pues donde le enseñen la Constitución y que tiene derecho a montar una tutela, y ese tipo de cosas, no es eso. La formación política va más allá, implica entender procesos, implica otro tipo de cosas. Entonces yo llamaré la atención sobre eso. Y una última ventana que quisiera sugerirles que abramos en estos son tiempos muy breves en la televisión, pero este es apenas el primero de varios programas que quiero que sigamos jalonando sobre este tema. Y es lo siguiente: Colombia ha sido un país tradicionalmente negado a los flujos migratorios. Es decir, no ha sido receptor de grandes oleadas migratorias. Usted mismo lo decía, los suecos llegaron a Argentina y aquí se les cerró la puerta a los japoneses y a los chinos, porque ellos no servían para mejorar la raza, y simplemente se recibieron unos cuantos alemanes y unos cuantos ingleses, y cuando llegaron los sirio-libaneses también hubo un problema gravísimo porque no eran aceptados por la oligarquía dominante. Es decir, con esto lo que estoy tratando de decir es que las clases dirigentes, si así se las puede llamar, o dominantes de la esfera económica y social y política del país, han sido clases que han salido, han migrado, pero para recoger un esnovismo tonto y traer e imponerlo aquí. Pero el flujo mayoritario de la población no ha tenido capacidad de interacción con otras culturas. Primero, porque no habíamos salido. La primera diáspora real que ha tenido Colombia migratoria la ocurrió a finales de los 90 y principios del 2000, que salieron 4 millones de colombianos. Antes jamás, nunca, en 200 años de historia, había salido tal proporción de la población en 3 o 4 años del país a conocer el mundo. Y está demostrado que hay que salir a conocer el mundo para entender que las cosas como funcionan no son como funcionan. Usted que ha estado 25 años por fuera, háblenos desde allí, desde esa ventana. Sí, de hecho hemos tocado, en este momento vengo haciendo un enlace con la UNESCO, aquí en Colombia, y la idea es más o menos empezar la transformación desde ese punto de vista, que el colombiano salga, ¿ya? El colombiano conozca otras sociedades y vea otras complejidades y mire hacia su Colombia, cómo le aportamos desde esos procesos a Colombia, ¿no? De hecho, pues es parte de mi proceso, ¿no? Es como ver, después de haber crecido en una sociedad con unas normas diferentes, con una sociedad construida bajo otra óptica, y venir aquí a Colombia a ver cómo lo podemos al menos intentar de integrar en esta sociedad. Parte de eso, ahorita pensando en el tema económico y todo, es como el empresario colombiano, ¿ya? El empresario colombiano empieza a tener un poquito más de sentido de pertenencia, de responsabilidad hacia su país, ¿ya? Cómo nosotros generamos esas garantías desde la empresa misma para que el país empiece a transformar, que en últimas los beneficia a ellos mismos. ¿Por qué? Porque esta sociedad de deterioro, esta sociedad que viene dándose donde el empresario tiene que estar pendiente de todos los trabajadores, es muy costoso para una empresa, donde el empresario, por ejemplo, mandar un container de aquí a Buenaventura, pues tiene que mandarle un guardaespaldas para que llegue allá, ¿ya? Esos son costos. Si vamos a competir en una economía global, donde hay empresas que no necesitan preocuparse de esas cosas, simplemente en la empresa, pues son mucho más productivas que las empresas colombianas. Entonces, si el empresario colombiano, el mediano empresario colombiano, porque el empresario grande de este país, pues él ya tiene su cuestión resuelta, o sea, llaman de por allá arriba y dice, vea, ahí va mi container, déjelo tranquilo, y eso pasa tranquilo. Pero el pequeño y el mediano empresario que están proyectando empresa, enfrentarse a esta globalización, si no hacen un cambio de actitudes de lo personal como empresario, pues no va a haber una posibilidad de competir contra estos gigantes que se vienen a Colombia. Entonces, sí. Yo creo que la migración siempre se ve desde una perspectiva maniquea, buena o mala. Yo creo que, digamos, debe convertirse la migración siempre en algo positivo. Es normal y es natural que, digamos, la gente migre. La migración ha sido la que ha generado la población en muchos espacios del planeta Tierra, y dependiendo cómo se maneje, digamos, va a tener frutos. A mí me parece aterrador, no solamente la migración internacional que tú hablabas, sino que la migración local, que los caleños, el gobierno caleño rechace y culpe de la violencia
a la gente de Buenaventura, que cumple, a la gente del Pacífico, que culpe del Cauca, de la pobreza a la gente del Pacífico colombiano, que diga la situación de Cali es porque nos han llegado gente del Pacífico, que no ha llegado gente del sur, que la situación del centro y la otra violencia es por los paisas. No, eso no puede ser así. Hay que tener una actitud positiva hacia la migración. Las grandes ciudades, los focos de desarrollo económico, lo son única y exclusivamente porque son grandes aglomeraciones de personas. Cali no es una ciudad pequeña. Cali, comparada con las ciudades del mundo, es una gran ciudad, grandísima. Y es una oportunidad tener toda esa cantidad de mano de obra, de personas con necesidades de consumir para desarrollar un proceso económico. Pero aquí se va a montar un negocio, no hay apoyo, se va a montar un negocio, existe la barrera legal e ilegal para que tú puedas hacer las cosas. Y entonces queremos vivir en una guerra, en una sociedad, en una economía de guerra, donde nos interesa mantener, digamos, situaciones conflictivas y de cosas. Entonces ahí la migración debe verse como una oportunidad, como la posibilidad de crecer y avanzar, y no como algo negativo que siempre hay que controlar. Bueno, yo digo algo al respecto frente a la migración, y es que hay una doble moral del capitalismo a nivel internacional frente al tema de la migración. Como lo dice David, la migración es un fenómeno que debería de fluir de manera un tanto más natural si consideramos el hecho de que estamos en pro de un libre mercado globalizador, ¿cierto? Y el neoliberalismo nos vino a decir que el mercado, es decir, el flujo de bienes y servicios debería de desatrancarse, pero resulta que mientras se establece una facilidad para que los flujos de capitales vayan y vengan, al mismo tiempo se criminaliza al migrante. Se criminaliza al migrante en Europa. Después del NAFTA, Estados Unidos, México, Canadá, sigue la frontera mexicano-norteamericana con Estados Unidos, se dedican grandes cantidades de capitales en ese sentido. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que ahí hay una especie de doble moral, porque al tiempo que se dice que deben de fluir las mercancías, el factor trabajo no puede fluir. Eso primero. Lo otro es que esa migración de la que tú hablabas, de los años 90, implicó algo muy importante, y es por qué se nos fueron a nosotros de aquí, o cuál era el perfil de la gente más allá del refugiado político. También estaba el refugiado económico. ¿Qué pasó con la gente sin perspectiva? O sea, todos estos profesionales que de alguna manera no encontraron un modo de vida aquí, un estado que se desmontó para el bienestar de la gente, la inestabilidad en los puestos de trabajo, la desregularización que se le vino encima a todo el mundo. ¿Qué terminó haciendo mucha de esta gente preparada, el capital humano colombiano? Pues terminó puesto en Europa, en España, en los mismos Estados Unidos, etcétera, etcétera, en busca de una mejor oportunidad. Yo digo que el tema de las instituciones y el tema de cómo nos pensamos esa política es clave. Nosotros en este momento estamos hablando de las regalías, pero las regalías es un dinero que está llegando desarticulado a los municipios. Yo digo, debe de llegar, pero la plata de las regalías va a quedar en un montón de canchas y polideportivos y no se va a articular de manera eficiente. Yo haría una propuesta para que los estudiantes y los jóvenes incursionar un poco más en el mundo político. ¿Por qué no proponen que ese dinero de las regalías, o por lo menos parte de él, 9.2 billones de pesos, es decir, para ponerlo en perspectiva, esos 4 veces el presupuesto de Cali de un año, y lo está manejando a un año, esos 9 billones de pesos, ¿por qué no se pueden articular mejor en procesos en donde el sector privado, es decir, digamos, estos muchachos de la clase media que salen, que no son hijos de familias tradicionales, puedan tener un apalancamiento financiero para proyectos que generen empleo, con algún sistema de retribución posterior o cosas por el estilo? Esto lo estamos dejando como una plática de bolsillo de alguna manera a las alcaldías, y no quiero ser terrorista con el término de decir que esos 9 billones de pesos no va a pasar mayor cosa. Me atrevería a decir que sí, porque las alcaldías de alguna manera están acostumbradas digamos, esos dineros extras van a ser utilizados o están siendo utilizados, habría que ponerle mucho cuidado a las contralorías en eso, de una manera no indicada o en proyectos que no van a generar un verdadero impacto sobre la sociedad. Yo creo que nos podemos repensar un poco eso y habría algo más de oportunidad para retener incluso nuestro propio capital humano aquí. Cierre.
Sí, el tema de la inmigración. Yo crecí en una ciudad donde empezó a hacer una transformación. Cuando nosotros llegamos a Suecia, pues no era un país de inmigrantes así en su totalidad como lo es actualmente, como se ha empezado a desplazar. Inicialmente el mismo sueco vio eso como una barrera, ¿ya? Y empezó a bloquear todos esos procesos, hasta que se dio cuenta de que había una fortaleza en esos ciudadanos que llegaban de diferentes partes del mundo, ¿ya? Y empezó a transformar su visión hacia el ciudadano extranjero, hacia la migración. En Cali, como lo decía ahorita el doctor, sucede lo mismo, ¿no? La gente de aquí ve eso como un problema. Eso es un problema, para que seamos diversos, que sean diversas culturas, eso lo ven como un problema. Entonces, si no empezamos a ver en todo el potencial, las cosas desde su potencial, y más veces vemos todo desde un problema, entonces es muy difícil para nosotros salir a transformar una sociedad. Así que, pues el tema de la paz como tal, si no hay una transformación de visión, pues no va a pasar nada con ningún proceso. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Como siempre, este programa pretende ser un aperitivo que le abra a usted el apetito por informarse, por pensar, por participar en la toma de decisiones que afectan el interés colectivo. Y qué tema tan espinoso. El asunto no puede quedar reducido a los titulares de prensa, de televisión y de radio. Sí, que negociaron, que van a negociar, que el segundo punto, que no. ¿Qué país estamos dibujando? ¿Qué país estamos diseñando? Porque esta oportunidad que tenemos hoy es una oportunidad que le va a quedar de disfrute o de tragedia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las otras generaciones. Las personas que ya hemos vivido gran parte de nuestra vida en esta situación, pues tenemos la responsabilidad histórica de intentar dejar el camino despejado para que otras mentes, para que otras aptitudes, para que otras visiones puedan construir un país más incluyente, un país más competitivo, y la palabra competitiva sin el prurito de lo indeseable, competitiva porque somos capaces de ser serios, disciplinados, competentes en lo que hacemos, responsables, dignos de crédito en los acuerdos comerciales, políticos, sociales. Eso es competitividad. Que no simplemente esperemos a que nos volteen la cara para nosotros hacer pilatunas. Cuando el país entienda que los acuerdos se respetan, estén firmados o no estén firmados, en ese momento hay un cambio cualitativo fundamental y monumental en Colombia. Y esa es la apuesta que nosotros jugamos. Aquí seguiremos trayendo colombianos y colombianas, jóvenes y no tan jóvenes, que hayan estado impregnados de otras culturas. A Andrés lo comprometo públicamente a que nos ayude a invitar a este programa a otras personas que como él han vivido 10, 15 años en otras culturas, en otros ambientes, porque solo así podemos entender que hay que dejar de mirarnos el ombligo, porque el ombligo está en el centro de nosotros, pero no en el centro de la sociedad y menos en el centro del mundo. Buenos días.